Gloria a Dios. Vamos a buscar en Salmos capítulo 27, versículo 45. Salmos 27, 45. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Gracias, Señor Jesús. Te damos por este momento. Te pedimos que nos hables, Señor, que toques nuestro corazón, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Estas son las palabras del rey David. El rey David era una persona que había experimentado muchas aflicciones, ¿sí? Y el tema de las aflicciones en la vida de cualquier persona es recurrente. El apóstol Álvaro predicaba y decía que a veces la gente piensa que la vida de fe es una vida con ausencia de problemas, con ausencia de retos. Y nosotros lo vemos, vemos la enseñanza en los personajes de la palabra, vemos que ellos tuvieron realmente grandes dificultades y tuvieron grandísimos retos de fe. Inclusive me atrevería a decir que es el creyente en realidad el que tiene retos de fe. Por una situación que ocurrió en estos días, yo meditaba acerca de lo siguiente. Cuando uno no tiene la cercanía al Señor, cuando uno no es siervo de Dios, es como más fácil zafarse de ciertas situaciones, ¿sí? Digamos, un ejemplo, una persona mundana o que no tenga al Señor en su corazón, no le va bien en algún caso familiar, por ejemplo. La tendencia es abandonar, es a salir, ¿sí? Cuando nosotros estamos motivados por la fe, hay muchas cosas que se ajustan, muchos de nuestros movimientos que se ajustan a esa fe. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué implica? Que son retos, que son situaciones en las que vamos a estar conmovidos, o nuestra alma va a estar conmovida y va a ser difícil aceptar un reto de la fe como lo plantea la palabra. ¿Sí o no? Que muchas veces uno dice, uy, si no fuera por el Señor, dice uno. Y muchas veces uno tiene como esa expresión, si no fuera por el Señor, yo hace rato hubiera hecho esto. Esto es algo bueno, porque esa conciencia de fe es la que permite que los proyectos del Señor no se abandonen. ¿Me hago entender? Porque nosotros siempre, queramos o no, vamos a tener dificultades y situaciones que ponen a prueba nuestra fe y que van a chocar con esa concepción errónea que el mundo ha pautado para la vida cercana a Dios. Ahora, obviamente, sí hay unos beneficios que nosotros tenemos por seguir a Jesús. Beneficios que cualquier persona allá afuera no los encontraría, que son de todo tipo, empezando por la salvación de nuestra alma. Y de ahí para abajo muchas ayudas que el Señor nos permite obtener. Entonces ese reto que nosotros vivimos se vuelve suave o se aligera esa carga cuando nosotros tenemos la ayuda del Señor. Si usted necesita fortaleza y usted se la pide al Señor, el Señor le fortalece. Si usted necesita paz en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, usted va donde el Señor y el Señor lo fortalece. Si necesita paciencia, si necesita que Dios sea su proveedor,
Usted va donde el Señor y el Señor escucha, ¿sí? Esos son los beneficios, esos son los beneficios. Pero eso no quiere decir que usted está ausente de responsabilidad, ¿sí? Eso no quiere decir que usted no va a tener que enfrentarse a situaciones. Y cuanto mayor sea el nivel de su fe, mayor va a ser el ataque o lo que el Señor le reta a hacer en su momento. Que no debería asustar, porque si uno tiene una condición de fortaleza, pues va a poder con esas cosas, ¿sí? Entonces el Señor actúa de esa manera y vemos aquí en esta palabra el caso de David, que estaba siendo perseguido por los enemigos. Él estaba, si no estoy mal, él en esta ocasión estaba huyendo de Absalón, su hijo, si no estoy mal. Tendría como que contextualizarme un poco más. Pero digamos que fue en esa situación o en cualquiera de las situaciones que David vivió. David vivió algo recurrente y fue el exilio, ¿sí? Fue el ser sacado del lugar donde él pertenecía, de su casa. ¿Y eso qué implicaba? Que no podía adorar, que estaba escondido, que estaba alejado de la fuente que motiva, ¿sí? Mire, esta mañana el Señor me ministraba a mí personalmente de esa manera. Llega uno a veces a las reuniones, a los cultos, sintiéndose diminuto, sintiendo, mejor dicho, que ya no da un paso más. Y el Señor me mostraba una visión muy corta en la alabanza. Y yo, pues personalmente les comparto, me estaba sintiendo así, diminuta, frente a las situaciones y ante las cosas que la vida de fe trae. Y yo miraba que yo me comenzaba como a volver grandotota, o sea, como que me alzaba hartísimo. Y cuando yo miraba eso, que fue un pensamiento, digamos, o sea, las visiones espirituales a veces se presentan como un pensamiento que es puesto, ¿sí? Que uno no lo buscó, como que de repente es como que mira uno la imagen de algo y yo miraba que yo me empezaba como a crecer, como cuando un árbol sale de la tierra y a mí me estremecía eso y yo le decía al Señor, por las situaciones, le decía, Señor, gracias por las situaciones que permites en la vida personal. ¿Por qué? Porque si no fuera por esas situaciones, uno no puede experimentar el sentir que hay, digamos, por decirlo de alguna manera, una fuerza superior soportándolo a uno. Si usted estuviera en situaciones fáciles, de fácil manejo, uno, o sea, no alcanza uno a experimentar el que algo más grande que uno se ocupe de la situación, ¿sí? Porque sería uno ocupándose. O sea, si para mí es fácil manejar mis situaciones, pues muy difícilmente voy a tener que recurrir al Señor. Y David se encontraba en múltiples ocasiones en esta situación. En este caso, él estaba siendo perseguido, no tenía la posibilidad de ir al templo a orar y a fortalecerse, como es para nosotros los que creemos en el Señor. Uno viene aquí, o por lo menos yo, y pues esa es la idea, ¿sí? Que usted venga y descargue, no que venga y salga igual o peor. Que el Espíritu Santo lo llene de tal manera que haya una fortaleza, que haya algo que usted necesita para seguir. ¿En qué? No es seguir en el sentido de que el Señor nos da papachos y nos reconforta solamente por hacernos sentir mejor, sino que nos ayuda a seguir en el propósito. Quiere decir que la parte reconfortante de Dios no va hacia que usted deje de sentir la conmoción por lo que está pasando, sino que va dirigida a que con eso que usted siente usted pueda y usted tenga una conciencia del camino, porque ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una situación? Es como que las cosas se nublan, es como que el norte se pierde, ¿sí? Como que, como que ya uno no sabía para dónde iba, se borra el camino de la vista, ¿sí? ¿Qué hace el Señor? Quita esa oscuridad y permite que nosotros sigamos viendo el norte al que vamos. Porque si no, yo le aseguro que en muchas circunstancias nosotros hubiéramos desistido hace rato de muchas cosas, ¿sí?
Todo esto tiene una razón, todo esto tiene un propósito de Dios, que el Señor a cada uno personalmente, a usted, a mí, nos lo hablará. Entonces, mire que después de vivir David todas estas cosas, y seguramente el día que el Señor a usted le ponga a vivir la palabra, porque el Señor no nos hace aprender la palabra solamente de oídas o de conocimiento teórico. Él nos pone a vivir la palabra, ¿sí? Y cuando usted vive la palabra, y cuando David vivía las circunstancias, llegaba a una sola conclusión, que es interesante. ¿Cuál es la conclusión? Que estar en la casa de Jehová, estar en el templo del Señor, es de vital importancia para cualquier creyente, ¿sí? Digamos, no es determinante porque a veces el mismo Señor saca, como a David. David no podía recurrir, pero él sabía que ahí estaba la fuente de la fortaleza, ¿sí? Entonces, pues yo les comparto, yo experimentaba eso, como que todo lo negro que uno puede ver, todo lo mal que el panorama se ve, es como que en algún punto se aclara, ¿sí? Y como que el Señor a uno le muestra que no es uno, que Él está al frente y que las cosas, mientras nos sometamos al Señor, van a irse dando conforme a ese propósito perfecto, agradable y bueno del Señor, ¿sí? Entonces, mire, la expresión, una cosa he demandado a Jehová, o sea, una sola cosa, después de vivir todo lo que he vivido, yo solamente a Dios le pido una sola cosa, que yo pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, que usted tenga, y eso usted debería pedírselo, porque el día que a usted se le acabe la fe, perdió la batalla. El día que a usted se le acabe la fortaleza, ahí sí ya perdió la batalla. Porque mire que en la palabra vemos algo muy, muy curioso y es que en las batallas reales, digamos físicas, de ejércitos humanos, era imperativo el ánimo de los guerreros. Por eso cuando Saúl se enfrenta a la batalla, los guerreros le dicen, o sea, ellos ya estaban desmoralizados. Por eso David, cuando tenían que ir a batallas, iba con ellos, porque él sabía que él era ese motor, digamos, en la fe del pueblo. Eso lo vemos cuando él llega a Ziklag y los guerreros. Imagínense desde el punto de vista de David, ver que la mitad de su ejército se va quedando atrás, que no lo van a acompañar a la batalla y él tenía que sostener el ánimo. Y así se iban. Los que tenían ánimo eran los que podían pelear, si no, la batalla ya estaba perdida. En este caso, si nosotros dejamos de tener la fe, es como que nos quitan el arma, ¿sí? Cuando usted tiene la fe, usted pelea mediante la fe, se sostiene mediante la fe. Por eso es que la fe, la palabra, la representa como una espada, como un escudo, ¿sí? Y la palabra como una espada, porque usted tiene herramientas de guerra para levantarse de los asuntos y que los asuntos no estén por encima de nosotros, que no nos superen, ¿sí o no? Porque cuando nosotros vivimos algo, cualquier cosa, una tentación, una situación, la tendencia del ser humano es a que la situación le supera. No es que se me presentó una persona, hubo una química, hubo una cosa ahí, y esa sensación supera a cualquier voluntad y a cualquier decisión, a cualquier, ¿qué se puede decir? Como compromiso que usted se haya planteado anteriormente. ¿Sí? Y así en todas las áreas. Viene una situación y lo deja tan triste, tan devastado, que usted ya con eso es como que es el fin de ese momento. Pero a nosotros, los que creemos en el Señor, las situaciones no operan de esa manera. Las situaciones no nos superan y nosotros lo vemos reflejado en siervos de la palabra y también en siervos de nuestra época. Porque más de una batalla ya hubiera sido para que las cosas no estén como están, ¿sí? Más de uno tuviera las excusas y las razones para decir es que ya esto pasó, no pude más. Pero cuando nosotros hacemos
cuando nosotros hacemos este recorrido en el Señor, es cuando vamos a poder experimentar el estar caminando sobre las aguas. Eso, mire, si usted como creyente no llega en algún momento, no le digo que ya lo tenga que haber vivido, pero si a lo largo de su vida usted no llega a experimentar eso, pues digamos que el poder del Señor van a ser para usted pequeñeces, ¿sí? ¿No? Que yo le pedí este favorcito a Diosito y me hizo este, ¿sí me entiende? Pero cuando usted se enfrenta y cuando usted se da cuenta del poder, de que usted no está caminando, sino que Él lo va llevando, a pesar del alma, porque el alma a uno lo trata de, de desmoralizar. Entonces usted dice, este camino vale la pena. Y así en cualquier área, cuando un hogar experimenta eso, se da cuenta de que vale la pena, pero solamente por Él, solamente porque es Él el que nos permite caminar por encima de la circunstancia. Solamente es Él el que permite que una situación que puede ser deprimente no se convierta en eso. ¿Sí? Y que de su mente, de su corazón, pronto, porque usted sí va a vivir la conmoción y seguramente usted encuentra a David muchas veces quejándose y diciendo, Señor, ¿pero por qué? ¿Es que me has abandonado? Pero usted va a poder sacar pronto esa situación de su boca, porque eso que usted tiene hace parte de las tinieblas del diablo. Una vez usted lo saca es cuando usted se levanta y pelea. A más de uno el Señor lo tiene maniatado, el diablo los tiene maniatados. A más de uno en la congregación tienen una problemática, tienen un reto y la cosa es abrumarse y sentir que no se puede y no hay una pelea. Y su pelea es de fe, su pelea es con la palabra de Dios. Por eso, mire, uno que necesita para la batalla, entre otras cosas, si fuera una guerra real, ir con la espada, ir con el escudo. Por eso a David, cuando lo iban a presentar delante del filisteo, le pasan la espada, el escudo y la armadura de Saúl, porque es de vital importancia. En el caso de él, naturalmente él fue sin nada, pero espiritualmente él fue con toda su armadura puesta. Por eso la fe, por eso la actitud, a saber que iba a salir vencedor y en fin. Sí, entonces, mire la expresión, mire lo que se tiene que convertir para usted este asunto. Porque si no, le digo, con todo el dolor del alma, usted ya perdió la batalla. No ha llegado el desenlace de su situación, pero usted ya está perdido. Y lastimosamente, hay gente que está así, que pueden estar ahí aparentemente esperando un milagro de Dios, pero si usted no tiene la capacidad de pelear, no va a poder. Una cosa, la expresión, estábamos diciendo, ¿no? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Deleitándome, estoy leyendo las dos a la vez, dice en la otra versión, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Hay una cosa bien cómica o bien curiosa, y es que cuando uno vive circunstancias, y las circunstancias son complejas, y uno está agarrado del Señor, es como que hay muchos problemas, o hay muchas circunstancias, o incomodidades, o cosas que usted quisiera superar, pero usted logra ver al Señor, ¿sí? Cuando usted logra ver al Señor, se da cuenta de una cosa, de la perfección. Se da cuenta de que usted en ningún otro lugar va a poder encontrar tanta perfección, ¿sí? Sino en el Señor. Por eso usted ya deja de sorprenderse de las embarradas que le hacen, de las situaciones que vive, de lo que el mundo trae, ¿sí? Y es hermoso, eso es como cuando uno ve algo bonito, ¿sí? Usted ve algo, esas lamparitas, por ejemplo, usted las ve y qué bonitas que se ven, las lucecitas, y como que da gusto verlo. Esta era la sensación que tenía David al estar
meditando en cómo era el Señor con él, que nadie era tan fiel como él. Entonces, el pensamiento de Dios, en vez de convertirse en una cuestión de, digamos, a veces como de reproche y de Señor, pero ¿por qué permites? Se convierte en que es su único lugar en el que usted va a ver o a respirar un aire diferente, una cosa que es agradable de ver. Por eso dice, contemplar la hermosura de Jehová. Y en la otra dice, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. La Reina Valera dice, y para inquirir en su templo. Quiere decir estar ahí metido y profundizar en la visión espiritual, porque esto, o sea, esto se puede confundir, ¿sí o no? Es como una idea. Por eso le digo, a veces las visiones son como un pensamiento puesto, como que a usted se le ocurrió algo, pero no. Cuando usted profundiza en el Señor, eh, espiritualmente, sucede que su cuerpo espiritual, porque usted es espiritual, alma y cuerpo, su cuerpo espiritual empieza a mirar con esos ojos espirituales y empieza a ver las cosas de distinta manera. Por eso, la sensación que deja contemplar el rostro del Señor es una sensación de victoria, es una sensación de fortaleza y en la que usted sale habilitado para seguir dando sus batallas personales. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El templo para el creyente, para la persona que espera en Dios, es un lugar es como un escondite, o la presencia del Señor es como un escondite. Y cuando usted viva circunstancias, ojalá pueda vivir eso. A mí me ha pasado que uno dice, no, el único lugar en el que me siento bien, en el que se me borran las cosas, en el que tengo una perspectiva distinta, en el que siento paz, es cuando llego al templo del Señor, a buscar la presencia. Porque sí, Dios puede estar en muchos lugares, omnipresente es Él, pero Él tiene una casa. ¿Por qué? Porque Él lo ha establecido así, que es el templo. Ahí ese es nuestro refugio, ese es nuestro escondite. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Entonces aquí el Señor le promete al pueblo, o David experimenta y nos comparte, que Él lo oculta, pero después lo levanta en un lugar en que nadie lo puede alcanzar. Mire, yo he visto, gracias a Dios, en mi vida personal, en tiempos pasados, y espero seguirlo viendo, una cosa, y es que a veces los enemigos, en cualquier forma que estos se presenten, hacen de todo. O sea, inventan mil y una cosa para botarlo a uno. Empezando por pues, el adversario espiritual, Satanás, y los siervos que él usa para destruirnos a nosotros. Y la experiencia ha sido de que por más que intentan por un lado, intentan por el otro, intentan por el otro, el siervo de Dios va saliendo avante de las situaciones. Y eso, mire, eso es como su carta de presentación delante del Señor y delante de los hombres. Por eso una de las oraciones que están escritas en la palabra es, Señor, ayúdame, más o menos así dice, porque ¿qué van a decir los pueblos? Yo le he orado al Señor, así, muchas veces. He dicho, Señor, ayúdame, porque como yo soy tuya, si quedo mal yo, al final quedas mal tú. Perdón, quedas mal tú. ¿Sí? Hay o sea, es como que no es coherente. Y mire, ¿sabe qué es lo asombroso de todo esto? Que el Señor ayuda, pero Él no ayuda solamente por el simple deseo. Porque gente que ora, le digo, la que quiera. ¿Sí? Yo he escuchado a gente que hace unas oraciones y no, o sea, creen que están cerca de Jesús y no es así. Por eso es que usted y yo tenemos que humillarnos, pasar las circunstancias,
que Él permite, porque Él las está permitiendo. Porque si no, y lo digo directamente para mí, si no, no habría forma de que tú estés agachado delante del Señor. Esa es la realidad. Entonces el Señor lo bendice a uno, sí. ¿No lo deja avergonzado? Sí, pero lo humilla, para que usted no deje de verlo, para que usted no deje de sentir el poder, de tener la necesidad. Y usted y yo tenemos la necesidad. Yo estoy segura que todos aquí tenemos algo fuerte por lo que orar. Enfermedades, situaciones económicas, rupturas familiares, tentaciones, etcétera, ¿sí? Cosas que no salen, el futuro nada más. El futuro ya de por sí es un problema para la gente en general. Por eso es que uno escucha expresiones como que no, pues con esas oportunidades que brinda este país. Es difícil, es que no hay educación y en fin. Y claro, es verdad, es cierto, pero ahí está para que usted y yo nos demos cuenta. Todos tenemos una batalla, una lucha. Y si la tiene suave ahorita, le digo que le va a llegar. A veces uno anda tranquilo y sereno, sosegado por momentos, pero las pruebas llegan, porque esto es un camino. El camino tiene subidas, tiene bajadas y tiene obstáculos y demás. Pero al final, usted se va a dar cuenta de que estar cerca de la casa del Señor, que estar cerca de la presencia del Señor, es lo que usted necesita para salir y salir y salir y salir. Sálgase de ahí y verá que todo lo que teme le va a llegar. Que todas las circunstancias que el diablo amenaza, porque él le dice a uno. O sea, el diablo opera muchas veces de esta manera y es diciéndole, te vas a quedar sin esto, te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin familia, te vas a quedar sin salud, te vas a quedar sin dinero. Todo eso que él le dice, que son los temores, al final se cumple. ¿Y por qué se lo dice el diablo? ¿Por qué él se encarga de hacérselo pensar? Porque cuando usted tiene un pensamiento, muy seguramente el diablo está induciendo el pensamiento. ¿Por qué se lo hace pensar? Porque el día en que usted pierde la batalla y el día en que usted diga, yo no puedo con esto o me voy a quedar sin esto, es el momento en el que su fe ha decaído y ahí no va a poder pelear. Por eso es que la fe en este camino es el pilar fundamental para que usted siga avanzando. Cuando usted avanza en la fe, usted va a mirar hacia atrás y se va a dar cuenta de cuántas que ha librado y de cuántas que ha salido. ¿Sí? Entonces mírelo así, mírelo hacia ese futuro que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso el rey David decía, yo hubiera desmayado ya hace rato, si no fuera porque creo, porque tengo la certeza de que veré la bondad de Dios. Cuando me muera, no, sí, también, cuando usted se salve. Pero él dice, tengo la certeza de que yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea que la bondad de Dios es para que usted y yo la experimentemos en esta tierra, para que de sus retos usted los gane. Usted sabe, cuando uno tiene responsabilidades o algo le ponen a hacer a uno en el trabajo y uno cumple con la situación, aunque le haya costado, uno queda con una satisfacción, dicen la satisfacción del deber cumplido. ¿Se ha escuchado? Algo parecido pasa cuando uno pasa la prueba y se da cuenta que el poder del Señor se movió. Usted perdió la prueba no tanto porque las cosas de la prueba se hayan establecido en usted, sino porque nunca pudo ver el poder de Dios. Entonces, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. O sea, mire, David estaba pasando por un mal momento, ¿sí? Y nosotros pasamos por momentos de gran escala o de menor escala, pero pasamos por momentos. ¿Qué me dice el Señor a mí? ¿O qué le dice el Señor a usted? Espérese. Porque es que uno quiere salir desbocado
a tomar la decisión, a hacer, ¿sí? A establecer límites, a poner condiciones, aguarda a Jehová. O sea, usted espérese. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El esperar a Jehová, mire, esto es como una relación, hemos dicho muchas veces, ¿sí? Y uno en una relación muchas veces tiene que darle, a ver, si usted, digamos, se vuelve exigente, si yo me vuelvo exigente y usted le dice a una persona, es que yo quiero que tú me demuestres de esta manera y quiero que tú hagas esto y hagas esto y hagas esto, y llega un momento en que son tantas las insistencias que usted no le da chance a una persona de que fluya, ¿sí me hago entender? O sea, es mejor que nosotros nos callemos en muchas oportunidades y le demos el chance al otro de que tenga la posibilidad de hacer algo. Si lo hace o no lo hace, será problema de él. De todas maneras, si usted se lo dijo y lo hace porque lo dijo, ya no es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, al fin y al cabo, pues usted estaría recibiendo algo que no es suyo. Esto humanamente hablando es así. Y en el Señor es así también. O sea, si usted quiere tener una relación con el Señor, olvídese que va a ir a exigirle al Señor una respuesta pronta o una respuesta como usted quiere. Usted tiene que esperarse y el Señor, usted se va a dar cuenta cuando lea la palabra que a todos los hizo esperar. ¿Sí? Esperarse y cuando Él determine es la respuesta. Pero esa respuesta viene contundente, viene con poder, viene con bondad. Por eso dice así, veré la bondad de Dios. Y va a ser lo oportuno para usted. ¿Sí? Por eso es que ante los problemas uno tiene que esperar, ¿sí? Antes de ir a decidir y antes de salir corriendo a embarrarla, como se dice. Ir donde el Señor, esperar al Señor, porque lo que es suyo, y así usted se afana, así usted se afane o no se afane, el Señor se lo va a tener. No irlo a buscar a nuestra manera y casi que pues a las patadas, que es como a veces quisiéramos las cosas. Entonces, mire, muchos problemas nos ahorraríamos si aguardáramos al Señor. ¿Sí? Esta experiencia de David tiene, o sea, yo le digo, para el que esté comprometido con este asunto del Señor, tiene que ser su experiencia. Porque si no lo es, usted está fracasando. ¿Sabe por qué? Porque es como que el profesor le diga, mire, en esta lectura están las respuestas a su examen. Y usted tiene las lecturas en la mano y no le da la gana de leerlas, de meditarlas. Va al examen y se raja. ¿A quién va a ir a culpar usted? Usted no le puede decir a su maestro, a su profesor, no, es que yo no sabía, eso no lo vimos, como molestaban, ¿no? Eso no lo vimos cuando le hacen las preguntas en el examen. Sí lo vimos, le va a decir el Señor. Tú sí lo viste, tú sí lo leíste. Entonces, ¿por qué es que tú sales a la loca a hacer? Cuando tienes a dónde recurrir, cuando tienes el escondite para esperar, para guardar, para pensar y hacer las cosas como Él espera de ti, o sea, como el Señor espera de nosotros. Entonces, mire que si usted está comprometido con el Señor y si usted quiere en realidad vivir esta vida de fe, sepa que usted tiene que vivir esto, que no hay nada mejor, no hay nada más bueno que ver una obra del Señor, que el Señor a usted lo salve de las garras del enemigo, de las acusaciones de sus enemigos, de, de cualquier cosa dañina, ¿sí? Y que usted diga, uff, el Señor lo que hizo. Y eso, mire, eso da para que usted se vuelva charlón, digamos. Cuando uno tiene muchas anécdotas y cuando a uno le han pasado cosas, uno las cuenta de manera natural, ¿sí? Sin proponérselo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted abra su boca, usted no va a poder sacar otra cosa sino las grandezas que el Señor ha hecho. Por eso es que dice, ni escribiendo los libros, o sea, ni diciéndolos uno tras otro, las cosas que el Señor ha hecho, usted las va a poder decir. Pero usted tiene que hacer de esto, y yo tenemos que hacer de esto nuestra experiencia. Y sí, hay cosas que son supremamente fuertes.
Hay cosas que nos quebrantan realmente. Hay cosas en las que usted sí va a tener la opción de desahogarse o de escapar del rollo. Sí va a tenerlo. Ese es el lío, pues. Pero usted manténgase firme en lo que el Señor le ha puesto. No suelte su trabajo, su responsabilidad. No soltemos, porque detrás de eso hay galardón y hay bendición para nosotros. Que no, que me hicieron... Que me hicieron eso, que me hicieron daño. Tranquilo, que el Señor se las arregla. Y mire, algo que me pone el Señor, porque a veces uno siente, yo he sentido así muchas veces, que, o sea, que por más de que algo, ¿cómo le puedo decir? A ver, si usted alguien, digamos, en las familias, si alguien de la familia, un hijo, comete un error, solamente por el hecho de ser hijo, eso toca a la mamá, a los hermanos, cuando es un error grave. Eso naturalmente hablando sí es así. Sí. O sea, yo no le digo que usted no va a sentir la conmoción en ese aspecto, pero lo que sí le digo es que la responsabilidad que tiene Dios con usted va más allá de sus vínculos. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. ¿Qué hay más directo que, que la suerte que le heredan o que le transmiten los padres a los hijos? Eso es innegable. Mire, es como la genética, ¿sí? Usted mira a una persona y uno dice, este tiene que ser hijo de fulano. Y usted ve a dos hermanos y generalmente tienen un parecido. A veces físico y a veces en gestos y demás. La genética también existe espiritualmente. Entonces, dígame que hay, por eso es que la palabra lo establece de padres a hijos. O sea, si de padres a hijos se rompe esa cosa natural o esa inercia que viene porque usted recibe lo que sus padres le dan o le dejan, pues cuánto más con los demás, ¿sí me hago entender? O sea, no nos debe marcar una situación que ocurre por otras personas porque su responsabilidad, o sea, ¿quién es responsable de usted? Cuando uno tiene un hijo, para los que tienen hijos, usted es responsable de su hijo, nadie más que usted. Usted no le va a poder decir es que la abuela, es que no sé quién, es que la tía, no, usted es el responsable, como padre o madre. Lo mismo pasa con el Señor. ¿Quién es el responsable de nosotros? El Señor. Entonces, aunque mejor dicho se levante lo que sea, y aunque su padre y su madre lo dejen, el Señor a usted no lo deja. Y el Señor lo levanta. Pero, ojo a esto, pero sí le va a costar. Su alma sí se va a ver quebrantada. Sí se va a tener que tragar entero muchos asuntos para dejar que el Señor obre. Porque lo difícil de esto es que uno quiere actuar, ¿sí o no? Que uno quiere decidir. Uno dice, no, ya no va más, no acepto más. Pueda que sea entendible, justificable y hasta acertada una posición, pero no estamos dejando al Señor actuar. Y eso es lo bueno de esto, experimentar las obras del Señor. Por eso usted dígale al Señor y yo le digo al Señor, donde tú quieres que esté, yo esté. O sea, si tú quieres que yo esté en este lugar, yo estoy en este lugar. Si quieres que viva esta aflicción, la vivo. Es mejor aceptar y darle gracias a Dios por todo y en todo. Y eso es hermoso experimentarlo porque sí, su aflicción está ahí, todo lo que quiera. Y usted le dice gracias, porque sabe que de todos los lugares está en el lugar más seguro, que va a tener el mejor desenlace. Amén. Vamos a orar. Las personitas que quieran pueden pasar para ungirlos y vamos a orar. Señor, bendigo a tus hijos, a tus hijas que colocan sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Solo en ti me sustento en tu amor, por siempre te yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad. He venido con mi vida y yo quiero ofrendar en santidad. Yo me postro en tu presencia, adoro en santidad. He venido con mi vida y yo quiero ofrendar a ti en santidad. Cuando veo tu amor, escucho tu verdad, yo siento tu calor y admiro tu bondad. Me deleito en ti, Señor, no me gozo solo en mí. Me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, adoro en santidad. Te bendigo con mi vida, quiero ofrendar ti. Yo me postro en tu presencia, adoro en santidad. Te bendigo con mi vida, yo quiero ofrendar ti. Sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo,
en la casa, el pueblo se declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. En el cielo y en la tierra, cantamos hoy tu nombre alto. Reino se establezca en la casa. Pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Gracias, Señor, porque